En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, para mí es un honor, un privilegio servir al Señor exponiendo su palabra a su pueblo. Le damos gracias al Señor porque usted siempre está pendiente de este programa para aprender lo que Dios dice en su palabra. Este programa donde la palabra de Dios se predica, cuya naturaleza de ella es que es viva y también eficaz. Hemos estado estudiando todo este tiempo atrás el libro de Romanos. En el capítulo 8 desarrollamos el tema de la cadena de la salvación de Dios que comienza en la eternidad pasada, donde la Biblia declara de que nosotros fuimos conocidos, amados y elegidos de parte de Dios y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Esto a veces es difícil de entender y también de explicar. El hecho es que Dios es eterno y Dios no es afectado por el tiempo. Todo lo contrario, Dios hizo este mundo físico para colocarnos a nosotros en este sistema solar, en la Vía Láctea. Y Dios es el autor del tiempo. Y como nosotros tuvimos un principio, entonces somos afectados por el tiempo y también por el espacio. Sin embargo, Dios es eterno. Él no fue creado, sino que tiene vida en sí mismo. Y el Señor estableció, ideó un plan de salvación a causa del pecado del hombre. Y este plan fue establecido, ideado, fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de que existiera el tiempo, esta clase de tiempo en el cual Dios nos colocó a nosotros para que viviéramos. Y allá en la eternidad pasada, Dios estableció un plan para salvarnos. Y por eso es que las Sagradas Escrituras dicen que nosotros fuimos conocidos en la mente, en el corazón de Dios. Dios nos concibió como criaturas suyas desde antes de la fundación del mundo, que es una manera de decir, en otras palabras, antes de que Dios formara el universo, las galaxias, la Vía Láctea y el sistema solar y la Tierra. Antes de todo eso, antes de que Dios nos creara y creara el universo, Él nos conoció, nos amó también y decidió salvarnos y estableció un plan y nos eligió. Nos eligió sin tomar en cuenta lo bueno o lo malo que íbamos a hacer al momento de nacer y de nuestra historia en este mundo. Él decidió salvarnos de pura gracia, así lo declara las Escrituras, que antes de los tiempos, en Cristo Jesús, nosotros fuimos salvados, redimidos, perdonados, santificados. Esto, amados hermanos, es difícil de entender porque somos criaturas con una mente finita y también porque no tenemos
una idea bien exacta de lo que significa la eternidad, porque Dios es el único eterno que tiene vida en sí. Pero la Biblia es clara. Aunque no podamos profundizar sobre conceptos espirituales, vivenciales o conceptos teológicos, la Biblia nos revela que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo y que Dios nos amó y nos eligió. Y que una vez que fuimos elegidos, entonces Dios estableció un destino para nosotros que fuimos previamente elegidos. A esto se le llama predestinación. El prefijo pre significa antes. Dios estableció un destino para nosotros. Y a los que predestinó cuando llegó el tiempo de nacer, en nuestro tiempo, en nuestra generación, en un momento dado de la historia nuestra, en un determinado año, mes, día y hora, Dios nos llamó. Porque está escrito que a los que predestinó a estos también llamó. Y también a los que llamó hizo una obra maravillosa en nosotros. Dice la Biblia que nos justificó. O sea, que nos declaró en lugar de culpables, el Señor determinó o declaró que somos inocentes. Aunque esa inocencia, esa no culpabilidad nuestra, porque nos declara delante de sí como si estuviéramos en el tribunal de Dios y Dios dicta sentencia diciendo que somos sin culpa, inocentes. Pero para que Dios pudiera declararnos sin culpa, siendo nosotros pecadores, era necesario que Cristo cargase sobre sí, sobre su cuerpo, la culpa de nosotros, el pecado de nosotros, y Cristo llevara el castigo que nosotros merecíamos, que es la muerte. Todo esto se predica en los púlpitos. En los púlpitos de las iglesias locales en todos los continentes y en todas las naciones, en todo lugar, los predicadores, los enseñadores de la palabra del Señor anuncian que la muerte de Cristo fue sustitutoria, es decir, vicaria. La palabra vicaria quiere decir que Cristo muere por otros, muere por nosotros, los pecadores, y que la sentencia de muerte que recaía sobre nosotros cayó sobre Jesucristo, que es nuestro representante allí en la cruz. Así que en base de que Cristo expió nuestros pecados, en base de que el Señor anuló nuestros pecados llevando la sentencia de muerte sobre sí, es que Dios nos declara a nosotros sin culpa. Y además, el Señor nos otorga una justicia perfecta, porque en base de nuestra unión con Cristo, nosotros somos ahora beneficiados, somos ahora justificados con la justicia de Cristo. Es decir, que nuestros pecados son imputados, remitidos a Cristo. Pero la justicia de Jesucristo nos es imputada a nosotros. Él nos otorga su justicia, nos acredita su justicia. Por eso Pablo en el capítulo 3, 4 y 5 habla de la justicia de Dios imputada al creyente. Y en lo largo de este libro, del libro de Romanos, hay una serie de doctrinas que son bastante profundas, pero que no las podemos
obviar como cristianos. Si pretendemos madurar y crecer y ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, tenemos que tener la diligencia, la determinación de estudiar las doctrinas más fáciles de entender y las doctrinas más difíciles de comprender. Y una de las doctrinas difíciles es la doctrina de la elección incondicional de Dios. Se le llama incondicional porque Dios no condiciona su elección, su predestinación de nosotros para salvarnos en base de lo que nosotros íbamos a hacer cuando naciéramos. De todas maneras, aunque hiciéramos algo bueno, también hicimos cosas muy malas. Y ya el hombre nace pecador. Ya el hombre nace desperfecto, o sea, desperfeccionado, con una naturaleza tendiente a la rebelión contra Dios y a la desobediencia. Y es por esa razón que el apóstol Pablo una y otra vez en esta epístola de Romanos y en las demás epístolas que escribió, que fueron 13, él siempre está diciendo que el hombre no puede ser declarado inocente en base del esfuerzo propio o en base de sujetarse a determinados lineamientos o a la ley de Dios, porque nosotros somos pecadores. Y si somos sinceros y si hacemos un examen de nosotros mismos, no necesitamos de mucha teología y doctrina para comprender que somos malos, que somos pecadores, transgresores, egoístas y una serie de pecados más. Entonces, como no podemos ser declarados inocentes en base de nuestro esfuerzo y obras, Dios nos declaró inocentes gratuitamente por la fe en la obra que Cristo realizó en la cruz. Eso es todo. Ese es todo el mensaje de Dios. Dios decidió desde antes de la fundación del mundo salvarle a usted, hermano y hermana, y salvar a todos los cristianos y a mí, en base de su gracia. Por eso es que estamos en la dispensación de la gracia, en la dispensación de la fe, porque la única condición para ser salvos es tener fe en la persona y en la obra de Cristo, principalmente en la obra redentora y expiatoria que Jesucristo hizo o realizó estando en la cruz, cuando nuestros pecados fueron cargados sobre nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, de eso es que habla la Biblia, toda la Biblia, y principalmente el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y entonces Pablo dice que esa salvación no comenzó cuando nosotros creímos en Cristo, sino cuando Dios nos tomó en cuenta en su plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, a estos, específicamente a estos, predestinó. Y nos predestinó para esa predestinación de Dios venía implícita el propósito, la meta de esa predestinación, que es ser conformados, ser hechos a la imagen de Jesucristo. Por eso en otras epístolas Pablo dice que nosotros estamos siendo recreados a la imagen de Jesús en amor, en justicia y en la santidad de la verdad. Entonces,
nosotros fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea preeminente. Primogénito quiere decir el que lleva la supremacía, la preeminencia, para que Él sea preeminente entre muchos hermanos. Y como ya en la eternidad, antes de que existiese esta tierra y que nosotros naciésemos, ya el Señor nos había predestinado para ser conformados a la imagen de su Hijo, entonces nos llamó. Y nosotros damos testimonio de ese llamamiento porque pasamos adelante en los púlpitos, en los cultos, y también testificamos a toda la gente diciéndoles cómo fue que Cristo nos salvó, nos perdonó. A los que predestinó llamó y a los que llamó nos justificó. Es decir, nos perdonó nuestros pecados y nos otorgó o acreditó la justicia de Cristo. Ese es el plan. Aunque hace falta un evento que es el de la glorificación. Por eso es que la Biblia dice que a los que justificó, a estos glorificó. Está en tiempo pasado como si ya se hubiese realizado, porque Pablo lo que quiere es enfatizar la seguridad de ese evento que va a ocurrir en el futuro. Cuando Cristo venga, entonces seremos glorificados, tendremos cuerpos aptos para vivir eternamente con el Señor. Luego en el capítulo 9, el apóstol Pablo trata el asunto de la incredulidad del pueblo de Israel. Ya nosotros sabemos que el pueblo de Israel tuvo muchos privilegios. Fue un pueblo también elegido, conocido desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios, por su naturaleza, por ser como es, no improvisa. Él organiza todo. Así es Dios. Así es Dios. Dios organiza todo. Dios se anticipa al tiempo porque Dios es eterno. Entonces Dios escogió a nosotros y al pueblo de Israel desde antes de la fundación del mundo. Y los llamó y les dijo que no eran pueblo importante ni numeroso, ni un pueblo sabio, ni un pueblo con características superiores a otros pueblos, sino más bien de pura gracia, de la misma manera que nos salvó a nosotros, a la iglesia, de pura gracia. Entonces el pueblo de Israel fue llamado. Y no solamente fue llamado porque cuando nosotros leemos y estudiamos los tratos de Dios con Israel en el Antiguo Testamento, vemos que este es un pueblo sumamente bendecido y privilegiado. Habla de que los privilegios, las bendiciones que recibió este pueblo es que Dios lo escogió, que Dios lo adoptó como un hijo suyo, que Dios le mostró su gloria, que Dios hizo un pacto con Israel, principalmente ahí en el monte de Sinaí, y le dio la ley, que es una manifestación de la justicia y del carácter santo de Dios, y que Dios estableció un sistema para que Israel le rindiese culto. Y les explicó y estableció un sacerdocio para que el pueblo de una manera correcta, de acuerdo a los parámetros de Dios, le rindiesen culto a Él. Y también le dio grandísimas y preciosas promesas a este pueblo. Y también el más grande privilegio es que de Israel Dios iba a traer hacia nosotros el Salvador del mundo,
a Cristo, el ungido, el rey, que iba a nacer de los lomos de Israel, que iba a nacer de acuerdo a las promesas dadas al rey David. Entonces Cristo vino al mundo porque estaba profetizado y planificado desde mucho antes de que Dios iba a enviar un Salvador, nacido de mujer solamente y descendiente del pueblo de Israel, Cristo el Señor, donde Pablo dice también que ese Cristo viene del cielo, del Padre, enviado por el Padre, y que ese ungido, ese rey es Dios que vive y que permanece para siempre. Por eso dice en el verso 5 de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo declara enfáticamente que Cristo, el Señor, es Dios y que Él está sobre todas las cosas y es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Grande pues el privilegio del pueblo de Israel, como grandes son los privilegios de nosotros, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo y con Cristo. Así pues, amados, hemos estado estudiando estas cosas y también mañana vamos a estudiar cómo Dios elige a su pueblo Israel y cómo Pablo aclara que no todos los israelitas descendientes de los lomos de Abraham son verdaderos israelitas y que no todos los millones de israelitas que han existido son salvos, sino aquellos que siguieron las pisadas de fe de Abraham, aquellos que fueron escogidos de parte de Dios de la manera como también nosotros fuimos conocidos, amados, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Porque la salvación es por gracia, por fe, no por obra. Y cuando Dios decidió escogernos, nos escogió en base de su soberana elección, es decir, por cuanto Dios quiso. Él tuvo misericordia del que quiso tener misericordia y no tuvo misericordia del que quiso no tener misericordia. Así pues, mañana hablaremos de estas cosas. Por lo tanto, glorifiquemos a Dios, bendigamos su nombre, amémosle y oremos para que Dios nos enseñe a comprender o para que Dios nos ilumine para que comprendamos el significado de estas doctrinas que son profundas y necesitamos postrarnos y pedirle al Señor sabiduría, porque si están en la Biblia es para nosotros, para que escudriñemos las Escrituras y comprendamos nuestra herencia y todas las cosas que Dios nos ha dado. Hasta mañana, amado hermano y hermana, Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186.
504-9802-6186.